nombre es Sofía Castañón Guzmán y hoy les voy a hablar de la intervención de los Estados Unidos. Empezó a principios con la intervención estadounidense en México, llamada también Guerra Mexicana Estadounidense. La Guerra de Estados Unidos fue un conflicto bélico que enfrentó a México con los Estados Unidos entre los años 1846 y 1848. Se inició a consecuencias de la expansión de los Estados Unidos, cuyo primer paso fue la creación de la República de Texas, que se separó de los estados mexicanos, llevando a cabo una guerra contra ese país que pierde casi la mitad de sus territorios, Texas y California. Otros detonadores fueron la entrada del ejército estadounidense a la zona comprendida entre los ríos Nueces y Bravo, y los demás de independizar al gobierno mexicano por los daños causados en Texas durante su guerra de independización, tras lo cual los mexicanos se vieron obligados a firmar la Paz de Guadalupe, por lo que los Estados Unidos se anexaron a los estados de California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Colorado y parte de lo que hoy llamamos Wyoming. A lo largo de la historia se han dado varias intervenciones militares estadounidenses en Cuba. El primer dato fue en el año 1998, en la que los militares norteamericanos ejecutaron la invasión contra Puerto Rico y Cuba. Para dicho año, Estados Unidos declaró la guerra a España y la derrotó en breves meses. En ese entonces era una colonia española, lo que actualmente Puerto Rico sigue siendo una colonia. El 9 de septiembre de 1906, después de un gran incremento de las intervenciones estadounidenses en la isla, el presidente de Cuba, Estrada Paloma, solicitó la intervención debida al estallido de una insurrección en contra de su gobierno. El secretario de la Guerra de Estados Unidos, William, asumió el cargo de gobierno provisional, con lo cual se consumió la segunda ocupación militar norteamericana en Cuba. Esta intervención duraría hasta 1909 para los años 1912 y 1933. En Estados Unidos mantienen actualmente el ejército las acciones de los gobiernos cubanos, lo cual manipulan a su antojo con el pretexto de proteger las intervenciones económicas estadounidenses. Para acabar con esta guerra fría, su nombre en código fue Operación Causa Justa. Retrocediendo un poco en el tiempo para saber por qué sigue siendo una de las últimas invasiones en América Latina, en 1903, cuando Panamá se independizó de Colombia, llegó el momento de Panamá. Estados Unidos promovió la seguridad del Canal de Panamá, que se inauguró 11 años después. Era parte de Colombia y se adueñó de sus derechos. En 1977 se firmó el Tratado de Torrijos-Cartel. Este acuerdo garantizó que Panamá recuperaría gradualmente el control del canal en la zona. En este entonces el tratado fue firmado por Omar Torrijos, el cual en ese año su mano derecha era Manuel Noriega. Pero el militar panameño era además un agente doble cara, ya que también pasaba información sobre Estados Unidos a otros países, entre ellos Cuba. El 3 de enero de 1990 se rindió para ser llevado a California, pero la intervención de Estados Unidos duró hasta el 30 de enero de ese mismo año, y Noruega se declaró culpable a los años siguientes, condenado casi a 40 años de prisión. Panamá se declaró un país desmilitarizado, aunque su seguridad y la del canal seguirán encargados de los Estados Unidos en causa de alguna guerra. Con la captura de Noriega también se cierra un capítulo más de la Guerra Fría en este continente. Muchas gracias.